Amados hermanos, en este día quiero invitarles que abran un versículo que va a ser solamente un enfoque. Juan capítulo 3, versículo 16 y 17. Hermana Carmen, ¿le puedo pedir que usted lo lea por favor en voz alta? Todos tienen Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Escuchemos, pongan atención. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Amén. Oremos. Bendito Padre, amado Dios, en este día en que estamos recordando justamente lo que tú hiciste hace tantos años atrás, queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú nos seas llevando a esta reflexión que queremos hacer, que es tan necesaria para justamente salir de todos los errores, las confusiones, los malos entendidos. Gracias Padre amado, y te pedimos ayuda para que las palabras que vamos a reflexionar nos sean ayudando a aclarar estas cosas. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amados, cito esta verdad, este pasaje que dijo nuestro Señor Jesucristo. Él mismo se lo dijo a Nicodemo, porque en esta verdad Él declaró algo, Jesús declaró algo que muchos lamentablemente no ponen atención y que es un resumen perfecto de lo que sucedió en esa noche en ese pequeño pueblo en Belén. Todo, amados hermanos, todo, absolutamente todo, lo que nadie se podía imaginar se cumplió en esa noche. Esa noche se cumplió algo que muchos no entienden y que lo ven solamente como el nacimiento del Señor Jesucristo. Y me refiero que nadie se imaginaba que en una noche de primavera venía al mundo un ser que procedía de otra dimensión. Él venía de otra dimensión. Es un niño que nació de una virgen, ya lo dijimos. No es posible, no es absolutamente imposible que una virgen conciba un niño. Venía de otra dimensión, de otra realidad, pero lo más sorprendente es que tenía otra naturaleza. Era divino. Amados, tenemos que aprovechar este momento, insisto, sí, amados, tenemos que aprovechar esta oportunidad de detenernos y reflexionar en lo que sucedió verdaderamente, para justamente salir de lo que acabamos de estar conversando, salir de los errores, de las confusiones, de las dudas. Tenemos que aprovechar esta oportunidad. Es cierto que Dios había profetizado que el Mesías iba a venir. Y iba a venir en este tiempo donde Israel no estaba pensando en eso, no estaban concentrados, sabían que iba a venir, pero no estaban pensando. Muy similar a lo que está pasando hoy día. Piensen en lo que estamos pasando nosotros hoy día. Los cristianos están pensando en la venida del Señor Jesucristo. Todos en ese tiempo sabían que iba a venir. Todos saben, incluso hoy día, los que no creen, saben, aunque no creen en Dios o en lo que dice la palabra, saben que Jesús va a volver. Todos saben. Se habla en todas partes, hasta los políticos de repente lo mencionan. Y que lo hará en cualquier momento. Todos saben eso. Tal como sucedió cuando los sabios del Oriente, imagínense, los sabios que venían del Oriente no eran judíos, no eran hebreos, pero sabían que iban a ser un rey. Y se estaban preparando. Estaban expectantes. ¿Y cómo sabían? Porque ellos habían leído las Escrituras. Pero no eran judíos. Ellos no eran cristianos, no eran creyentes. Pero sabían que por las Escrituras un día iban a ser un rey. Y que iba a ser el rey de los judíos. Porque eso fue lo que ellos dijeron cuando vinieron a ver a Herodes.
Pero cuando sucedió, finalmente, el mundo no estaba preparado. Y lo va a suceder, cuando venga el Señor Jesucristo, el mundo va a estar en otra. Y no se van a sorprender, van a decir, no puede ser lo que pasó. Bueno, en ese tiempo tampoco, no les interesaba, no estaban, como se dice en Chile, ni ahí con Dios, porque solo estaban preocupados de sí mismos. Y eso, hermano, es justamente lo que está pasando en Navidad. Están preocupados de pasarlo bien, de tener una fiesta para ellos. Además hay que pensar el contexto de esos días. La tierra de Israel estaba en una locura por esto del censo. Muy similar como lo está sucediendo hoy día. Si ustedes se fijan, hay muchas similitudes. Solamente que en ese tiempo era un censo, ahora es una convulsión política en todo el mundo. Hermanos, esa noche bulliciosa, en medio de la locura justamente del empadronamiento del censo, hay que imaginarse este pequeño pueblo convulsionado. Una joven mujer dio a luz. Como lo dijo, en ese momento se produjo el alumbramiento. Recordemos que María y José habían viajado desde Nazaret a Belén. De repente se nos olvida esa parte, pero tuvieron un viaje que duró aproximadamente 6 a 7 días y algunos calculan 160 a 180 kilómetros, dependiendo la ruta que tomaron, porque habían 2 rutas que podían tomar. Hay que imaginarse, una mujer que estaba con 9 meses de embarazo. Viajó, aunque era muy jovencita, ¿está bien? Podía resistir más, pero seguía siendo algo difícil. Y por otra parte, el mundo que estaba alrededor no estaban pensando en la profecía. Nosotros hoy día sabemos la profecía y conocemos la profecía de la venida de nuestro Señor Jesucristo y muchas veces también se nos olvida y seguimos en nuestra religiosidad. Cuidado con eso, hermano amado. Y el mundo entonces no estaba pensando en la profecía de que iba a nacer un Salvador que era Cristo el Señor. No sé si María y José estaban conscientes cuando estuvieron viajando en ese momento, a pesar de que ella sabía que en cualquier momento iba a dar a luz, porque ya habían pasado 9 meses, pero no sé si estaba consciente de que estaba a punto de nacer el Hijo de Dios. Ella sabía eso, José también lo sabía. El ángel Gabriel se los había anunciado claramente. La pregunta es, ¿estaba María consciente que el niño que venía al mundo era el Hijo de Dios? Que Dios mismo había prometido en Isaías capítulo 9. Ellos tenían las escrituras, ellas las conocían las escrituras. Porque como lo leímos, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Ahí están las palabras que ella conocía. No estoy seguro que María y José realmente estaban completamente conscientes de lo que estaba a punto de ocurrir, pero leemos que cuando los pastores fueron, como lo leímos en Lucas capítulo 2, cuando los pastores fueron a ver lo que el ángel Gabriel les había dicho, ellos se maravillaron y dieron gloria a Dios. Pero ahí, en Lucas, nosotros leímos que a ella le pasó algo muy particular. Ella guardaba todas las cosas meditándolas en su corazón. Ahí fue cuando ella, yo creo que se dio cuenta que aquí pasó algo que ella misma no entendía. Creo que ni los pastorcitos de la escena celestial que fueron a comprobar, realmente comprendieron, a pesar de que cuando ellos volvieron, como lo leímos en el versículo 20, volvieron glorificando y alabando a Dios. Y como les dije, ese es el tema de hoy día. Hoy día nosotros, eso nos debe llevar el recordar el nacimiento de nuestro bendito Señor Jesucristo. Glorificar y alabar a Dios. Así se había cumplido entonces lo que Dios mismo había declarado desde el comienzo. Y recuerden que esto es algo que había sido profetizado. ¿Se acuerdan cuál es la primera profecía en la cual Dios declara que el Mesías iba a nacer? La primera profecía en Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando Dios maldice a la serpiente. Maldice a Satanás. En ese momento profetiza
Si usted no tiene que buscarlo, Génesis 3, capítulo, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti, le está hablando a Satanás, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá a ti, Satanás, en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahí fue la profecía de que un día de la mujer iban a ser la simiente de Dios. Esta profecía que Dios declaró al comienzo de la historia humana, aproximadamente 4.000 años antes de que sucediera, nos declara que el Mesías iba a ser humano, iba a estar en un cuerpo humano. ¿Por qué? Porque iban a ser de una mujer. Y nosotros después leemos la profecía justamente que un niño nos es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y por medio de Isaías, el Señor vuelve a ser aún más específico cuando profetiza que el Señor iba a dar una señal. Una señal. ¿Y cuál iba a ser la señal? Que iban a ser de una virgen. Esa iba a ser la señal. Para que nadie tuviera duda de que ese niño que había nacido y era el que iba a ser entonces el Salvador. Y dijo justamente que la gente alrededor iba a decir que su nombre era Emmanuel, y eso significa Dios con nosotros. Y esto se suma a lo que Dios entonces había profetizado, que además iba a nacer, como dice en Miqueas, en Belén. En Belén. Eso es muy importante porque todas estas profecías se conjugan y nos enseñan a nosotros, sin lugar a duda, de que es ese niño que nació, en el cual entonces se iba a convertir en el Salvador Cristo el Señor. ¿Por qué Dios explicó que tenía que ser en Belén? Que también es importante tener eso, porque todo lo que Dios hace, lo hace con un orden glorioso, un orden divino, ya que el Mesías, el ungido de Dios, que eso es lo que significa Mesías o Cristo, tenía que ser del linaje de David. Tenía que ser del linaje de David. Y recuerden que David, la ciudad natal de David es Belén. Entonces, tenía que ser de ese linaje. Así, amados, se fue cumpliendo paso a paso todo lo que Dios había dispuesto desde el comienzo de la historia, desde Génesis. Se fue cumpliendo todo. Pero en el momento en que nadie se lo imaginaba. Hace un poco más de 2.000 años, Dios se encarnó en un hombre, igual al que Él mismo había creado. Esto para nosotros nos supera completamente. Nosotros lo aceptamos como algo tan común y corriente, pero porque no entendemos la dimensión en la cual vive Dios, o la dimensión de Dios, no la entendemos, para que Él se reduzca. Si yo lo comparara con que yo me voy a convertir en una hormiga para estar junto con las hormigas y enseñarles a las hormigas el plan de salvación, no se compara, no. Dios es demasiado grande para hacer esa comparación. Esto, amados, es tan extraordinario, es casi inverosímil, que no hay forma de explicarlo ni de entenderlo, que el Creador, excelso e infinito, se hizo hombre. Es incomprensible. Para venir a explicarnos con palabras algo que nos va a superar para toda nuestra vida como cristianos. Vino a salvar lo que se había perdido y vino en la persona de su Hijo unigénito, Cristo el Señor. Para el mundo occidental hoy, esto de la Navidad es algo común y corriente que sin tener la más mínima sospecha de lo que verdaderamente sucedió esa noche, y que no les interesa, al mundo no le interesa entender eso, y que incluso lo usan para celebrarse a sí mismo. Hoy día el mundo se celebra a sí mismo, regalándose cosas, buscando la felicidad y la paz del mundo.
Por eso, hermanos amados, hoy quiero que nosotros, aquí en Zapallar, nos detengamos por un instante para reflexionar. Eso es lo que quiero aprovechar en medio de esta locura. Que reflexionemos verdaderamente lo que sucedió esa noche en ese pesebre a las afueras de Belén. Amados, aprovechemos de volver a reflexionar en el acto de amor. Y por eso este sermón lo llamo yo justamente el amor de Dios. El acto de amor. El más indescriptible e incomprensible que jamás haya existido. Algo sucedió esa noche que manifiesta el amor de Dios. Cuando leemos este conocido y citado versículo de Juan 3:16, nos damos cuenta de que se revelan varias cosas y nos puede suceder, cuidado, y ahí tenemos que tener cuidado, de que no nos demos cuenta del punto central de ese versículo. Ese versículo tiene una parte central y que nos habla de nosotros. ¿Cómo comienza? De tal manera amó Dios al mundo. Esa parte, hermanos, la recuerdan hasta los políticos, hasta los ateos se recuerdan de esa. De tal manera amó Dios al mundo. Es la más famosa y recordada parte de este versículo, que curiosamente a todos se nos queda en la mente. ¿Por qué? Porque nos encanta escuchar que Dios nos ama. Todo el mundo habla de que Dios me ama. Nos encanta enfocarnos en eso porque habla de nosotros. Y por eso terminamos dándonos regalos, decoramos las casas, cantamos villancicos. En otras palabras, nos celebramos a nosotros mismos con la excusa de que nació Jesucristo. Y esto lamentablemente se ha infiltrado también entre los escogidos y redimidos que por gracia fuimos salvos. El versículo citado no termina ahí, ojo, no termina ahí, de tal manera amó Dios al mundo, sino que continúa afirmando algo que es lo más glorioso y que es lo central de este versículo. Y escuchen bien ahí, fíjense bien lo que dice ahí. De tal manera amó Dios al mundo, ¿y qué dice después? Que ha dado su Hijo unigénito. En eso muy pocos se centran en lo primero y en lo que dice después, pero en eso muy pocos se centran, porque no son capaces de maravillarse, ni mucho menos de humillarse delante de Dios, porque no se centran en esa verdad que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden que también en Isaías lo dijo, un hijo nos es dado. La profecía se cumple con la palabra que el Señor, no es que Él cita a Isaías, no lo cita, sino que cuando Jesús se lo dijo a Nicodemo, Él estaba diciendo una verdad tremenda. Dios había dado a su Hijo. Vuelvo a ese punto una y otra vez, amados, porque aquí radica lo más sublime y glorioso de lo que Dios hizo. Mucho más glorioso que la creación, mucho más glorioso que la salvación, mucho más glorioso que la vida eterna. No podemos ignorar este acto incomprensible que nace en el corazón de Dios Padre antes de la fundación del mundo. No es algo que en un momento Dios decidió, dijo ya, ahora voy a darles a mi Hijo. No, Él lo había decidido desde antes de la fundación del mundo. No podemos imaginarlo que este acto incomprensible que nace entonces en el corazón de Dios sucedió en ese momento. Para que Dios pudiese hacer justicia verdadera, y me refiero para que Él sea el juez justo, Él pudiera perdonar a seres tan perversos y depravados como nosotros, que éramos, como la palabra dice, éramos hijos de ira, éramos enemigos de Dios. Él tuvo que hacer el sacrificio más inexplicable y doloroso, el sacrificio casi más cruel e incomprensible. Tuvo que enviar a su Hijo amado, y no solamente enviarlo, Él tuvo que darlo. Y esa es la parte que nosotros se nos olvida en esta verdad. Él tuvo que darlo, entregarlo a seres corruptos y perversos como nosotros.
que solo pensamos en nosotros mismos, egoístas, soberbios, idólatras, inicuos, que la palabra nos describe de formas muy terribles. Hermanos, se nos olvida que todo eso somos nosotros. Para que más encima lo clavásemos en una cruz. No solamente éramos perversos entre nosotros, sino que tomamos a ese Salvador y lo clavamos en una cruz. Y me incluyo, porque Él fue a la cruz por nosotros, por mí, por cada uno de nosotros. Por eso, amados, nosotros aquí en Zapallar, como iglesia del Dios viviente, estamos celebrándole a Él, a Dios Padre, soberano, santo, santo, santo. Hermanos amados, ustedes que hoy por gracia son hijos de Dios, piensen en eso, el dolor. Lo hemos hablado en otras ocasiones, el dolor indescriptible que sufrió nuestro Padre Celestial, que Él tuvo que soportar cuando tomó la decisión más dura. Él, en un momento, acuérdense que antes de la fundación del mundo, Él tuvo que tomar esa decisión de dar a su Hijo unigénito, lo más preciado y sublime de su persona divina. Él sabía, cuando Él decidió hacer todo lo que iba a hacer, Él sabía que en un momento Él iba a dar a su Hijo unigénito. Eso fue lo que hizo justamente que los ángeles o las huestes celestiales, como está ahí en Lucas, que hicieron gloria a Dios en las alturas, porque se había cumplido lo que Dios había decidido y había dejado escrito. Y eso es lo que debiéramos todos los que hemos sido redimidos, que hemos sido perdonados por gracia, rescatados por esa sangre divina. Todos nosotros debiéramos entonces pensar en ese sacrificio que hizo Dios al dar a su Hijo unigénito, amado, preciado, santo, puro, único, sin igual. Lo más preciado de Dios. Nosotros no somos lo más preciado de Dios. La creación no es lo más preciado de Dios. Es su Hijo. Por eso hoy y siempre, sí, amados, por siempre, debiéramos hacer todos los esfuerzos para aprender verdaderamente a adorarle como Él lo busca. Recuerden esas palabras. Como Él manda en su palabra, en espíritu y en verdad. Nunca olvidemos esa verdad, ese mandamiento sublime que reveló nuestro buen pastor cuando habló con la mujer samaritana. Cuando dijo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Él busca a esos adoradores. Sí, amados hermanos, hoy es el día en que los verdaderos hijos de Dios, unidos en un mismo espíritu, debemos manifestar este sentir, esta gratitud. Cuando nosotros entendemos que Dios Padre dio a su Hijo, no que lo envió, sino que lo dio, esto se debiera convertir en una gratitud. Por lo que nuestro Padre, Dios eterno, hizo un día cuando un niño nos fue nacido, pero más importante, un hijo nos fue dado. No quedarnos en el pesebre, como lamentablemente el mundo cristiano también se ha quedado en el pesebre. Se olvidan de ese hijo que Dios nos había dado. El Padre se despojó de su Hijo unigénito cuando nació ahí en ese pesebre. Y ya no había vuelta atrás. Ahí había comenzado el desenlace, no había vuelta atrás. De ahí en adelante, toda la ira de seres perversos como nosotros, que Satanás iba a usar justamente para tratar de destruir a ese niño. Y sabemos la historia, cómo se empieza el desenlace. Usa a Herodes para matar a miles de niños, porque se había dado cuenta de que había nacido, se había cumplido la profecía. Y nuestro Dios Padre sabía todo el horror que iba a sufrir su amado, y lo peor que iba a venir cuando toda la ira de Dios iba a ser descargada sobre Él cuando estaba ahí en la cruz durante esas 3 horas. Por eso, y por mucho más, amados hermanos, glorifiquemos y adorémosle con profunda gratitud
y verdadero temor y temblor al único que es digno de toda la adoración, toda la alabanza, todo el loor, a Dios Padre, al único y sabio Dios, como dice la palabra, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Aleluya. Amén. Amado Padre Celestial, queremos verdaderamente centrarnos en esto que tú hiciste, que muchas veces pasa de largo, no nos damos cuenta y nos quedamos más bien en el relato completo y se nos olvida ese pequeño detalle que tú declaraste, que tú profetizaste, en que un día un hijo nos iba a ser dado, porque tú lo diste, tú lo entregaste y lo entregaste en manos nuestras, que no lo merecíamos, que más encima, como lo reflexionamos y dice la palabra, nosotros clavamos en una cruz, aunque tú ya lo habías profetizado y iba a ser así, pero nosotros fuimos los que lo llevamos a cabo y lo llevamos a cabo gritando, crucifícale, crucifícale. Claro, le echamos la culpa a los judíos, le echamos la culpa a los romanos de esos tiempos, pero es por nuestros pecados que tuvo que pasar todo esto. Y nosotros fuimos parte de esa multitud que también gritó. Y lo gritaríamos de nuevo si sucediera ahora. Por eso, amado Dios, queremos verdaderamente humillarnos delante de ti y verdaderamente decir gracias. Gracias, porque si no hubiera pasado eso, nosotros estaríamos perdidos por toda la eternidad. Bendito sea tu santo nombre, oh Dios amado. Que tu palabra te glorifique y que nuestras almas también te glorifiquen, tal como lo hicieron esos ángeles, por lo que tú hiciste al dar a tu Hijo unigénito, para que nosotros pudiéramos ser salvos. En su nombre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Amén. Aleluya.